República a partir de una discusión amplia que se dio en la Cámara de Diputados y sobre todo porque IFETEL empezó a tomar determinaciones como un organismo autónomo que es. Eso hay que volver al origen del problema. IFETEL decide en base a lo que establece la ley, los derechos de audiencias que discutimos. Todo lo que dicen derechos de audiencia nosotros lo metimos, todo. Y tiene que ver con solicitudes de las organizaciones de todo tipo, derechos de la niñez, de personas con discapacidad, de derechos de las mujeres, todos esos principios que están alrededor de los derechos de las audiencias, nosotros los pusimos en la ley. IFETEL tenía una obligación reglamentaria de establecer los criterios o los lineamientos, como ellos los definieron, de cómo garantizar estos derechos. Y entonces lanzan sus lineamientos, incluso se publican en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces viene una controversia de Pablo Escudero, viene una controversia de la Presidencia de la República, donde coinciden ambos, yo creo que quien las hizo es la misma persona, donde señalan que se explayó en sus facultades el IFETEL. Cuando dice hay una extralimitación de lo que establece la Constitución, entonces eso da pie a que presenten controversias, ambos constitucionales, a esos lineamientos. Tenemos un problema de origen entonces. No hemos entrado aquí a la litis del problema. Lo que estamos diciendo es, a ver, hay un problema de interpretación de la Constitución, no de la ley secundaria. En la interpretación de la Constitución está en dos controversias constitucionales que hoy está resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para poder, dicen aquí los señores del PRI y del Verde, y lo mismo dijeron allá en la Cámara de Diputados, para resolver la litis de esa controversia constitucional, modifiquemos la ley secundaria, perdón, pero ese primero, de primer semestre de carrera de Derecho, o es, yo creo que desde la secundaria, sabes perfectamente bien que una ley secundaria no puede estar por encima de la Constitución. Y si tienes un problema de interpretación de la Constitución, tienes que resolverla. ¿Por quién? Por el Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, querer resolver la litis de hasta dónde tiene atribuciones IFETEL para determinar lineamientos para los derechos de audiencias, no se resuelven con modificar la ley frente a dos controversias constitucionales. Se tienen que resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que aquí estamos diciendo es lógico, sentido común, además en una lectura de lo que es el Estado de Derecho. Resuélvase la controversia constitucional por el órgano constitucional y luego, entonces, a partir de lo que resuelva, entonces hágase los ajustes necesarios o no a la ley reglamentaria. Aquí esto es un madruguete, es un albazo, es pasarse la Constitución y el procedimiento legislativo del país por situaciones que demuestran no falta de conocimiento de las leyes, porque todas las personas que estamos aquí lo conocen, sino porque se están moviendo a partir de utilizar sus mayorías, en el caso del PRI y del Verde, quienes les pudieran acompañar, para seguir denostando la Constitución en materia de telecomunicaciones, que todavía seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Es algo verdaderamente inadmisible. Ustedes, los medios de comunicación que tienen tanta experiencia o más que nosotros, porque tienen toda la vida aquí, saben cómo se gestan las leyes y cuál es la diferencia de tener un precepto en una ley secundaria y cuando tiene que ver con la Constitución. Hoy hay una controversia de los lineamientos de IFETEL en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando se resuelva, entonces vamos a ver de qué tamaño es los ajustes que pudieran hacerse o también pudieran no hacerse
a la ley secundaria y en todo caso ratificar, pudiera ser también que ratifique la Suprema Corte de que efectivamente IFETEL tiene atribuciones para garantizar los derechos de audiencias y para, por lo tanto, definir los lineamientos que garanticen los derechos de las audiencias. Ese es el problema de fondo, es muy grave. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a tener que irnos a acompañar otra controversia constitucional, ahora en el sentido de decir que se está afectando a la Constitución en sus términos en esta materia. Quiere decir, el órgano que tiene la atribución para garantizar, como órgano autónomo, los derechos de las audiencias es IFETEL. Lo que quieren hacer es quitarle esas atribuciones con esta reforma que viene en la Cámara, quitárselas a IFETEL y regresárselas a la Secretaría de Gobernación, cuando todos sabemos que la Secretaría de Gobernación, cuando lo tuvo, antes de la reforma constitucional, nunca hizo nada. Ahora, yo llamo la atención a otra cosa. ¿Son urgentes los lineamientos para garantizar los derechos de audiencia? Sin duda. A ver, todos ustedes son madres y padres, conocen a las niñas y a los niños, están frente a la televisión en horario AAA y están viendo situaciones de violencia que no deben ver. ¿Por qué? Porque necesitamos reglamentar los horarios de las televisiones. Nadie dice que se quiten ciertos programas, no, que se clasifiquen en los horarios donde tienen que estar. Y otra cosa, los derechos de las personas con discapacidad, que son muchas discapacidades, como ustedes seguramente recordarán, los establecimos en la exposición de motivos. Hablábamos de muchas discapacidades. Estamos hablando de un importante número de personas que tienen distintas discapacidades que no las podemos abstraer de gozar de los derechos que tienen que ver con las audiencias y tener acceso a estos medios de comunicación, de radiodifusión y de televisión, etc. De tal manera que no es cualquier tema. Sí necesitamos regular los derechos de las audiencias a partir de tomar en cuenta los principios rectores que dice la ley. ¿Cuáles son? Perspectiva de género, interés superior de la niñez, igualdad sustantiva, no discriminación. Entonces me parece que estamos dándole al traste a que el organismo autónomo IFETEL, como dice la ley, sea la que garantice y norme estos lineamientos necesarios para los derechos de las audiencias. Regresarlo como pretende esta reforma a la Secretaría de Gobernación es volver a retroceder a la época de los 90s, cuando sabíamos que eso no funcionaba, no hacía nada el órgano que tenía, la Comisión de Radio y Televisión que tenía bajo su jurisdicción la Secretaría de Gobernación. Eso se corrigió con la reforma en materia de telecomunicaciones, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Y en esta ronda de situaciones de procedimiento se consuma lo que llaman madruguete, ¿no? Claro que sí, están violentando todo el procedimiento legislativo. Nos parece realmente inadmisible que las comisiones estén convocadas por algunos secretarios, ni siquiera todos, brincándose a los presidentes de las comisiones.